Ok. Bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Aquí está nos quedamos revisando la parte de la relación que hay entre el grupo fundamental y los grupos de homología, ¿verdad? Entonces, estábamos revisando que en realidad los unociclos de los unociclos, ¿no? Coinciden con lazos. Es decir, todo unociclo lo podemos ver como un lazo y al revés también, todo lazo lo podemos ver como un unociclo, ¿verdad? Entonces, a partir de esta relación, pues podemos generar o podemos crear un mapa, una función entre el grupo fundamental, entre el grupo fundamental y el primer grupo de homología, mandando la clase de homotopía a la clase de homología. Entonces necesitamos ver, bueno, el teorema nos dice que esta función que identifica las clases de homotopía con las clases de homología es una función, bueno, para empezar es un homomorfismo, es un morfismo de grupos, es una función suprayectiva y el kernel es los conmutadores. En particular, esto nos implica que tenemos una sucesión exacta corta y como estamos, y bueno, es una sucesión exacta corta y además, entonces el grupo de homología, el primer grupo de homología es exactamente la abelianización del grupo fundamental, ¿no? Notemos que con este teorema estaríamos resolviendo parcialmente dos preguntas, ¿no? La primera pregunta que estamos resolviendo parcialmente es si los grupos de homología son un invariante homotópico, es decir, si son invariantes por homotopía. Este teorema en particular nos está diciendo que el primer grupo de homología, solamente para el primer grupo de homología, es un invariante homotópico. Y la segunda cosa que nos está diciendo es una pista, o bueno, en realidad nos está diciendo cómo calcular el primer grupo de homología, porque pues nosotros ya tenemos varias herramientas para calcular el grupo fundamental. Entonces, si nosotros calculamos el grupo fundamental, en particular si utilizamos Van Kampen, ¿no? Y consideramos, y tenemos una presentación, pues a partir de la presentación la booleanizamos y obtenemos todos los generadores, pues sí, ¿no? Toda la parte libre, ¿no? Perdón, todos los generadores del grupo, de los grupos de homotopía, ¿verdad? Entonces, digo, de homología, del primer grupo de homología. Entonces, pues esto ya nos está resolviendo parcialmente dos preguntas, ¿verdad? Eh, ok. ¿Hasta ahorita alguna pregunta de esto? Ok. Bueno, entonces lo que necesitamos ver son estas tres cosas, que es un homomorfismo, que es suprayectivo y que el kernel es exactamente los conmutadores, ¿no? Va. Entonces, voy a acercar un poco la pantalla. Aquí está. Entonces, si tenemos un camino, si tenemos dos caminos, dos trayectorias, no necesariamente lazos, sino tenemos dos trayectorias, recordemos que la homotopía denota, cuando nosotros escribimos la homotopía, la homotopía de camino nos denota la homotopía relativa a los extremos, ¿no? Es decir, nos está fijando los extremos, ¿vale? Entonces, pues en la otra parte, en la homología, alfa y beta son homólogos, sí y solo sí, beta menos alfa es la frontera de alguna dos cadena, ¿no? Esto es, pues por definición, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver primero algunas propiedades de ser homólogo. La primera propiedad es que si el camino es constante, es decir, solamente es un punto, esto quiere decir que es homólogo a cero, ¿de acuerdo?
Entonces, pues esto se ve más o menos, bueno, se ve de la siguiente manera. Voy a acercar otra vez. Si tenemos, si gamma es un ciclo, hacer un lazo, ¿no? Entonces, vamos a considerar, vamos a ver que gamma es la frontera del dos simplejo celular, digo singular, dado por el simplejo constante, por esta parte que está aquí, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos al simplejo, al dos simplejo singular constante, que manda todo a x0, pues podemos ver que la frontera de este sigma es sigma de B1, B2 menos sigma de B0, B2 más sigma de B0, B1, pero pues todo es constante, ¿no? Entonces nos queda constante gamma, el constante gamma y el constante gamma, ¿no? Entonces gamma menos gamma más gamma, pues es igual a gamma y ya, ¿no? Entonces este quedó fácil, ¿no? De hecho, casi todos los ejercicios son en este contexto, dirían por ahí, es un ejercicio de la muñeca y de las definiciones, ¿no? Es ir aplicando consecutivamente las definiciones excepto en algunas partes que es cuando necesitamos usar triangulaciones, es decir, necesitamos hacer las triangulaciones de nuestros simplejos. Bueno, esto lo vamos a ir haciendo aquí, ¿no? Entonces, si alfa es homotópico a beta, entonces alfa es homólogo a beta. Notemos que esto nos va a implicar que la función que definimos está bien definida, ¿no? Entonces H está bien definida, ¿no? Esto nos implica eso, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer aquí es, si nosotros tenemos una homotopía, entonces, una homotopía de caminos, entonces tenemos que una función que va de I cruz I a X, ¿no? Con F es la homotopía que lleva alfa a beta. Entonces, cuando nosotros vemos la representación de esto, tenemos un cuadrado que es I cruz I, donde la cara inferior nos representa a alfa, bueno, la imagen de la cara inferior nos representa alfa y la imagen de la cara superior nos representa beta, ¿verdad? Entonces, este cuadrado, pues no tiene una estructura simplicial, pero le podemos dar una estructura simplicial considerando esta diagonal, considerando la diagonal que une al vértice cero, bueno, que une las esquinas opuestas, ¿no? Esta diagonal. Entonces, cuando consideramos esta diagonal, recordemos que cualquier camino, bueno, primero, la primera cosa que hay que recordar es que F de toda la primera parte, de toda esta parte, es exactamente el punto inicial de alfa y beta, ¿no? Y toda la cara de la derecha nos representa el punto final de alfa y beta, constante, ¿no? F es constante en esas dos líneas. Y cualquier camino, ¿no? Aquí sí ya lo podemos pensar así, cualquier camino que une la cara izquierda con la cara derecha, nos está representando un camino, bueno, la imagen bajo F de cualquier camino que une la cara izquierda con la cara derecha, nos representa un camino en X, ¿verdad? Entonces, en particular, sigma 2, perdón, esta diagonal, que es lo que acabo de escribir aquí, bueno, lo que acabo de dibujar acá, nos representa otra vez una función que va de I del intervalo a X, es decir, un camino en X. En particular, esto es un simplejo singular, ¿verdad? Eso, ¿no? Es un uno simplejo singular. Y cuando consideramos los triángulos que nos quedan, este triángulo y este otro triángulo, cuando consideramos estos dos triángulos, pues esos dos son simplejos singulares, ¿verdad? Entonces, pues esto. Entonces definimos el sigma 1 y sigma 2, pues como la imagen de estos triángulos,
bajo F. ¿De acuerdo? Entonces, sigma 1 va a ser F de este triángulo y sigma 2, F del triángulo generado por beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, perdón, que es el triángulo que está abajo, y sigma 2 va a ser F del triángulo generado por beta 0, beta 2, beta 3. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Cómo estamos triangulando esta homotopía? Sí, sí. Ok. Esto va a ser importante porque esto es parte de lo que se va a conocer como el mapeo prisma, que lo vamos a ver en unos 20 minutos, ¿no? Pero esta construcción la vamos a repetir más adelante, ¿ok? Ok. Entonces, cuando consideramos la frontera de sigma 1 menos sigma 2, pues, ¿qué nos queda? Sigma 1, voy a hacer el abuso de notación, o sea, no estoy poniendo el F, sino simplemente estoy acarreando la imagen de sigma 1, B1, B2, ¿no? B1, B3 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, tengo sigma 1 de B1, B3, B1, B3, nos queda exactamente la cara de la derecha. Es la constante que es igual a el punto final, le voy a poner alfa 1, ¿no? Luego, sigma 1, B0, B3, sigma 1, B0, B3, nos queda la diagonal, ¿verdad? Entonces, lo voy a quitar ahorita. Vamos a ver que se va a eliminar, pero bueno, ahí está. Más sigma 1, B0, B1, que sigma B0, B1, B0, B1, B0, B1 es la cara inferior. Entonces, este es exactamente alfa, ¿verdad? Ok. Y luego la frontera de los de abajo, del sigma 2. Entonces, el sigma 2 nos queda menos sigma 2 de B2, B3. Ajá. B2, B3. Esa es la cara superior del cuadrado, es decir, es beta. Ujú. Más sigma 2, B0, B3. B0, B3 es otra vez la diagonal, pero con signo contrario, ¿no? Entonces tenemos signo contrario, y entonces estos dos se mueren, ¿verdad? Ahí está. Entonces tengo signo contrario y estos dos se mueren. Ok. Y luego tengo menos, menos sigma 2 de B0, B2. Entonces, B0, B2 me da la cara de la izquierda. Entonces, esta es igual a constante y es igual a la constante alfa 1, alfa 0, ¿no? Que esto, recordemos que esto es igual a beta C, beta 1 y también esto es igual a beta 1, ¿verdad? Ok, entonces lo que tengo es que reescribiendo todo esto, tengo que alfa menos beta, que aquí tenemos el alfa, o sea, reescribiendo, tenemos alfa menos beta, que aquí está beta, alfa menos beta, paso para el otro lado, aquí tengo el de sigma 1 menos sigma 2, y este me quedaría la frontera de gamma, digo de alfa, ¿no? La frontera de alfa, o de beta, de quien ustedes quieran, ¿no? Pero en particular tenemos que alfa menos beta es una frontera, ¿no? Alfa menos beta es una frontera. Y por lo tanto, alfa y beta son homólogos. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Está bonito, ¿verdad? Entonces, realmente, si se dan cuenta, estamos utilizando eh, implícitamente todo lo que son las triangulaciones que vimos para la homología singular, ¿no? ¿Va? Bueno, entonces vamos a ver la siguiente propiedad. Vamos a ver, esta proposición, esta propiedad en particular nos va a decir que la función que nosotros ya tenemos que está bien definida, no solamente es una función bien definida, sino que es un homomorfismo. Es decir, vamos a ver que el producto de dos lazos, ujú,
es exactamente, bueno, es homólogo a a la suma de dos lazos, de la suma homológica de dos lazos, de esos dos lazos, ¿va? Entonces, para hacer esto, recordemos que, voy a hacerlo aquí, si nosotros consideramos el intervalo, I cruz I, entonces el producto es exactamente poner los lazos de esta manera, ¿no? Es decir, ponemos los dos lazos, pues ¿cómo se llama? En el cuadrado, donde, donde la parte izquierda nos representa F y la parte derecha nos representa G, y eso, ¿no? Entonces, pues evidentemente empiezan y terminan en el mismo punto, en el punto marcado. Entonces tenemos que em, estas tres líneas son constantes, son mapeos constantes, ¿no? Porque son los puntos iniciales y finales de cada uno de los lazos, pero de los dos lazos, también la parte del medio sería constante. Pero lo que podemos hacer ahora es contraer. Vamos a contraer esta parte, la parte izquierda y la parte derecha. Si nosotros contraemos esto, nos queda un triángulo. Ujú. Nos queda este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y la imagen, perdón, ¿sí? Las etiquetas, no sé cómo, que ¿Qué sí, etiquetas? las etiquetas FG, FG, FG en el triángulo, o sea, los triángulos sí, ¿no? Pero las fronteras, ¿por qué tienen las etiquetas FG? Ah, ok. Aquí arriba está el mapeo F y el mapeo G, ¿no? Y aquí está el mapeo F y el mapeo G. O sea, todo esto, cuando tú vas recorriendo el triángulo, esto es I cruz I, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas recorriendo esta parte, aquí tienes a F y aquí tienes a G. Y de hecho, en cualquier parte que vayas recorriendo aquí, tienes a F y tienes a G. Tienes a F y tienes a F y tienes a G. ¿De acuerdo? Esto lo podemos considerar como una homotopía constante, digamos, ¿no? Ok. Ajá. O Ujú, sea, tenemos ujú, el producto y estamos considerando la homotopía de FG en FG. Ujú. ujú. Del producto FG en el producto FG. Ok, Ujú. Entonces, para cualquier lazo, para cualquiera de estas secciones, digamos, siempre vas a tener el producto FG, ¿no? Entonces, en particular, en la cara inferior tenés a F por G y en la parte superior tenés a F por G, ¿va? sí, sí, va. Ok. Entonces, cuando contraemos contraemos las caras laterales, pues nos queda un triángulo. Y el triángulo que nos queda es, pues las estoy contrayendo hacia arriba, ¿no? Entonces, el triángulo que me queda va a ser este, ¿no? Donde aquí voy a tener a F y aquí voy a tener a G y aquí arriba voy a tener a F por G, ¿no? Que dibujándolo nuevamente, nos queda exactamente este triángulo, ¿no? Que es, que va a tener tres vértices, beta 0, beta 1, beta 2. En una cara vamos a tener el producto F por G, o sea, toda esta cara es F por G. Luego el beta 0, beta 1 nos representa a F y el beta, hay que ver cómo están las orientaciones aquí siempre. Entonces tenemos esta queda aquí así y este queda aquí así, ¿no? Entonces, eh, este queda aquí así y este de hecho lo dibujé mal, ¿verdad? Este venía por acá. Así, y aquí queda G, ¿no? No, al revés.
Bueno, el G viene así, ¿no? El G va así, el F va así y el FG va así. Entonces, ahí está. Entonces, el FG va así, el FG va así, el F va así y el G va así. Ok, perfecto. Y si nos damos cuenta, entonces la frontera de este triángulo nos va a quedar exactamente, ya considerando la orientación, ajá, considerando la orientación, nos va a quedar esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Nos queda la frontera B1, bueno, nos queda la frontera de sigma, va a ser B1, B2. Entonces, B1, B2, nos queda G, B1, B2. A ver, este sería B0, B2, y luego B1, B2. Aquí, estos van orientados según como estamos poniendo nuestras aristas. Estos van orientados así, ¿no? Ok, voy a borrar este y vamos a ver cómo queda, ¿no? B0, B1, B2, nos queda G, ¿verdad? Luego B0, B2, B0, B2, nos queda F producto G, ¿verdad? Y B0, B1, nos queda F, ¿verdad? Y entonces esto quiere decir que nos queda F más G menos F producto G, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ¿no? Tenemos que F más G es la frontera de un ciclo, F más G menos F producto con G es la frontera de un ciclo. Esto quiere decir que F más, bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces, F más G es homólogo a F producto con G. ¿Sí, no? Ta, 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 ta. ¿Sí, no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Va. Entonces ese estuvo divertido. Va. Vamos al siguiente. Entonces recordemos que esto en particular ya nos implica, ¿no? Esto implica que H es un morfismo de grupos, ¿no? Porque está separando el producto en suma, ¿no? Nos está separando el producto en suma, ¿vale? Ok. La cuarta propiedad es que también nos respeta los inversos, ¿no? Es decir, el camino inverso nos lo va a mandar a su negativo. Y esto, pues, es una consecuencia inmediata de las propiedades anteriores que tenemos, ¿no? Como la suma gamma más el gamma inverso es homólogo al producto, que es gamma por el gamma inverso, que esto es homólogo a cero. Entonces tenemos que gamma inverso es homólogo a menos gamma. ¿De acuerdo? Entonces ese pues nada más era escribirlo, ¿no? Entonces, pues recuperando un poco lo que ya dijimos, tenemos que B y C, ¿no? Tenemos que este mapeo está bien definido, esta función está bien definida. Y es un morfismo, ¿no? Que es lo que ya dijimos, ¿no? Va. Entonces vamos a revisar que si X es arcoconexo, entonces H es su proyectiva. Entonces aquí vamos a utilizar un poco la discusión que tuvimos la sesión anterior, en donde para cada ciclo nosotros construíamos un n simplejo, ¿no? O sea, un n simplejo, un simplicial, ahora sí que es simplicial, ¿no? No singular, sino honesto, ¿no? Podríamos construir realmente un simplicie honesto, ¿vale? Que es cuando empezamos a trabajar un poco la interpretación geométrica de las clases de homología.
Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Vamos a ver, si es arco conexo, entonces H es su proyectiva. Ok, entonces agarremos un unociclo representando un elemento en la clase de homología. Ujú. Ok, entonces podemos, este unosimplejo, pues lo podemos ver como una combinación lineal de unociclos, ujú, de unos simplejos singulares, ¿de acuerdo? Entonces, igual, ¿no? Podemos pensar que en realidad podemos reescribir esto de tal manera que todos los coeficientes sean más menos uno. Ujú. Eso es muy fácil, ¿no? Entonces, si tenemos 3 sigma i, pues escribimos sigma i más sigma i más sigma i, ¿no? Así. Entonces, pues eso lo hacemos muy fácil, ¿no? La otra cosa que podemos hacer es que todos los simplejos sean positivos, es decir, que todos los coeficientes tengan coeficiente, todos los coeficientes sean exactamente uno. Entonces, pues si tenemos menos sigma i, por la discusión que nosotros acabamos de ver, recordemos que estos son funciones del uno simplejo, ¿no? Es decir, son caminos. Ujú. Entonces, si tenemos un camino, pues considerar su inverso es exactamente considerarlo en el sentido contrario, ¿no? Entonces, esto quiere decir que podemos considerar menos sigma i es homólogo a sigma i inverso, ¿no? Entonces, podemos considerarlo así. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, siempre podemos considerar todos los coeficientes positivos. Ujú. Entonces, si algún sigma i no es un lazo, entonces existe algún otro simplejo tal que eh, sigma i por sigma j es un lazo, ¿no? Entonces podemos reescribirlo esto, ¿no? O sea, como todo esto nos da una frontera, entonces nos da cero en la frontera, entonces siempre se van a cerrar puros lazos, ¿no? Son combinaciones lineales de lazos. Entonces, va a existir algún otro que lo completa y hace un lazo, ¿no? Entonces, podemos factorizarlos de tal manera que cada uno de los sigma i's sea un lazo, ¿de acuerdo? Entonces, nos queda esta representación, ¿no? Podemos escribir esto como una combinación positiva de lazos, ¿no? Cada uno con coeficiente 1, ¿vale? Ok. X es arco conexo, ¿no? Entonces tengo un montón de lazos, ¿no? Esto es lo que me está diciendo. Voy a abrir un poquito la pantalla. ¿Está? Entonces tengo un montón de lazos, digamos estos, así. Tengo un montón de lazos. Ujú. Entonces yo puedo agarrar mi punto base, que es mi punto x0, y esta cosa es arco conexa, y entonces puedo conectarlos a un punto base, al punto base donde empieza y donde termina cada uno de los lazos, ¿no? Entonces, digamos que cada uno de estos lazos empieza aquí, ¿no? Empieza en un punto. Todos estos siempre son lazos que empiezan y terminan en alguna parte porque recordemos que son uno simplejos, ¿no? Es decir, son funciones que van del intervalo a x y que su punto inicial y su punto final coinciden, ¿no? Entonces, por eso es que tienen un punto marcado, ¿de acuerdo? Entonces, estos son sus puntos marcados. Como el espacio es arco conexo, pues yo puedo considerar un lazo que une cada una de estas cosas, ¿no? Ahí está. Y este viene por aquí así. Lo manda por acá. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Para cada uno de mis elementos puedo considerar un lazo, un arco, un camino que lo une, ¿no?
Ahí está. Entonces, podemos sustituir los sigma i's por la conjugación, ¿no? Es decir, va a ser homólogos, van a ser homólogos al final de cuentas, ¿no? Entonces voy a poner que este lazo, es decir, el lazo que empieza en X0, le da la vuelta a mi lazo original y luego regresa. Ese lazo es homólogo al lazo que nosotros estábamos considerando originalmente, ¿no? Entonces podemos escribir el sigma i como lazos basados en X0, ¿no? Entonces, pues ya con eso acabaríamos, ¿no? H de la imagen, ¿no? Bueno, luego podemos considerar, ya que tenemos todo esto, pues hacemos el producto ya dentro de el grupo de homotopía, ¿no? Entonces, dentro del grupo de homotopía, ya hacemos el producto de todos estos lazos, es decir, vamos a poner que sigma es igual a el producto, bueno, lo voy a poner así, sigma 1 por sigma 2. Bueno, ya aquí ya sustituimos el sigma i por toda esta conjugación, ¿no? Entonces, por sigma 3, etcétera, ¿no? Y esto es el producto de los sigma i's, ¿no? Entonces, y este ya vive dentro del grupo fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen de este lazo, ¿no? Va a ser exactamente, pues, lo que nosotros queríamos, ¿no? Va a ser exactamente, va a ser homólogo a nuestro simplejo, a nuestro, a nuestro ciclo original, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Queda claro? Sí. Va. Ok. Entonces, lo único que nos queda por ver es que en realidad el kernel es exactamente el grupo conmutador. Para ver que el kernel es el grupo conmutador, pues ahora aquí es donde vamos a utilizar la construcción, ¿no? Eh, Primero tenemos una parte, ¿no? Es claro que el conmutador está dentro del kernel, ¿no? Porque H1 es abeliano, ¿no? Entonces, evidentemente, eso implica que el conmutador está metido en el kernel, ¿vale? La otra parte, la otra contención es un poco más complicada, pero no tanto. Y esta se hace justamente construyendo el simplejo, el simplejo asociado a una cadena, ¿no? Entonces, lo hacemos así, ¿no? Tenemos nuestra cadena, ¿no? Bueno, primero agarramos un elemento en el grupo fundamental, ¿no? Tal que su clase de homología es 0. ¿De acuerdo? Entonces, gamma es un unociclo y es la frontera de una dos cadena, ¿no? Es decir, D de gamma es igual a 0, exactamente. ¿De acuerdo? Perdón, existe un 2 simplejo, tal que gamma es la frontera de esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ok, podemos hacer las mismas suposiciones que hicimos hace un rato, ¿no? Tenemos la combinación lineal de los unos simplejos, singulares, y podemos suponer que cada uno de los coeficientes es exactamente igual a 1. Entonces, podemos asociarle un delta complejo a este simplejo. El delta complejo lo tomamos a partir de las cancelaciones que hay, ¿no? Vamos a tomar un 2 simplejo por cada sigma i, que por cada sigma i, ¿no? Que por cada sigma i que tenemos acá arriba, por cada sigma i que tenemos aquí arriba, vamos a considerar un 2 simplejo,
y lo vamos a ir identificando a pares con los que se van cancelando. ¿Eso qué quiere decir? Tomamos el 2 simplejo, tenemos sus vértices, tenemos sus caras, ¿no? Aquí notemos que en esta notación estamos considerando las caras etiquetadas de acuerdo a los vértices opuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el vértice 0, la cara opuesta es la que tiene la etiqueta 0, el vértice 1, la cara opuesta es la que tiene la etiqueta 1, y así y el otro igual, ¿no? El vértice 2, la cara opuesta es el que tiene la etiqueta 2, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta combinación. Entonces, cuando nosotros consideramos la frontera de este simplejo, pues se ve de esta manera, ¿no? TI0 menos TI1 menos más TI2, ¿no? Cuando consideramos la frontera de toda bueno, cuando consideramos gamma, gamma es la frontera de todos estos simplejos. Entonces tenemos que la frontera de la combinación lineal de estos simplejos, donde los i's están entre más 1 y menos 1, ¿no? Los coeficientes. Entonces, tenemos que, nos va a quedar exactamente la sumatoria de las fronteras, ¿no? Y cuando consideramos la frontera de estas cosas, pues nos van a quedar las sumas de estas partes. Y entonces nos queda menos 1 a la j, a, i, t, i, j, ¿no? Que esto es utilizando esta identidad. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que menos 1 a la j por i, ¿no? Bueno, de hecho no suponiendo, tenemos, ¿no? O sea, nosotros ya vimos que esto lo podemos suponer siempre, lo podemos construir siempre, así. Entonces, podemos identificar a pares, se van a ir identificando a pares las caras, de tal manera que estamos obteniendo realmente un delta complejo, ¿no? Un complejo delta, es decir, un complejo singular, KW, ¿no? Las caras se van a ir identificando a pares, entonces tenemos el complejo singular, el complejo simplicial, perdón, ¿vale? Entonces, todo este complejo simplicial que discutimos y que estamos construyendo, lo podemos meter dentro de X, ¿no? Pues de esta manera. Y lo podemos deformar fijando el lazo que corresponde a gamma. Porque pues el lazo que corresponde a gamma, por toda esta discusión que estamos viendo aquí, pues está dentro, ¿no? De este complejo simplicial, ¿no? Entonces, podemos deformar a sigma, podemos deformar este complejo simplicial, pero fijando el lazo que corresponde a gamma, de tal manera que todos los vértices vayan al punto base x0, ¿no? Entonces, esencialmente, estamos colapsando todos los vértices los estamos llevando al punto base x0, ¿no? Esto quiere decir que los caminos de los vértices, el punto, estamos, pues eso, ¿no? Estamos esencialmente mandando todo el cero esqueleto de este complejo simplicial a gamma, ¿no? Estamos haciendo una homotopía de todo el uno esqueleto a gamma, ¿no? Y pues por el teorema de extensión homotópica, podemos extender toda la homotopía acá. Notemos que aquí lo que estamos aplicando es el teorema de extensión homotópica y lo podemos aplicar exactamente como lo aplicamos para los complejos simpliciales, para los complejos celulares, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Entonces tenemos que gamma, la clase de homología de gamma, va a ser igual a pues a la frontera, ¿no? Lo que nosotros ya habíamos dicho aquí, arriba, ¿no? Es igual
a la sumatoria de -1 a la J de ahí, de las clases de homología de T y J, ¿verdad? Y además tenemos que sigma in, cada una de las caras es contraíble, ¿no? Entonces tenemos que la clase de homología, pues es igual a 0, ¿no? Toda esta clase de homología es igual a 0 en la abelianización del grupo fundamental, ¿no? Entonces, pues ya, con eso terminaríamos, ¿no? Con eso se acabaría, ¿no? ¿Va? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues para ver un ejemplo de esto, veamos el caso de la superficie de género G. Cuando tenemos la superficie de género G, nosotros ya sabemos que podemos representarla de manera celular de esta manera, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, este es el caso de S2, ¿no? La superficie de género 2. Cuando consideramos la superficie de género 2, pues nos queda esta descomposición. Le estoy dando una triangulación. Ujú. Nos quedan 8 triángulos y nos quedan 8 vértices, 8 vértices y 8 aristas, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que el grupo fundamental es exactamente A1, el grupo generado por A1, A2, B1, B2, y con la relación, el producto de dos conmutadores, ¿no? Del conmutador A1, B1 y del conmutador A2, B2, ¿verdad? Entonces, lo que nos diría este teorema es que H1 va a ser el producto, el grupo abeliano libre generado por solamente, como estoy considerando la abelianización, pues esta relación se muere y solamente me quedan el producto de cada uno de estos generadores, ¿no? Entonces, nos va a quedar, esto va a ser igual a Z4, ¿no? A Z4 o el grupo abeliano generado por A, B, C, bueno, A, B, perdón, A1, B1, A2, B2, ¿verdad? Ok. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema, ¿no? Si ya conozco el grupo fundamental, abelianízalo y podemos obtener la otra parte. Ahora, pues vamos a verificarlo, ¿no? Así como en la primaria, de que verificamos nuestras sumas, vamos a verificar que esto sí es cierto, ¿no? Entonces, podemos calcular su homología simplicial. Todavía no verificamos que la homología simplicial coincide con la homología singular, pero pues vamos a llegar a eso en algún momento, ¿no? Entonces, para este caso, con esta triangulación que nosotros le estamos dando, pues las dos cadenas es igual a Z8 porque tenemos 8 triángulos, ¿verdad? Entonces son los generados por los triángulos. Las 1 cadenas sería exactamente 4 aristas. Tengo 4 aristas porque estas otras 4, bueno, se van identificando a pares, ¿no? Entonces sería Z4, ¿no? Que está dado por A1, A2, B1, B2, ¿verdad? Ok. Y las 0 cadenas, pues sería Z al cuadrado porque tenemos exactamente 2 vértices. El vértice central que tenemos aquí, que es Q, y todos los otros vértices que les vamos a llamar P, ¿no? En realidad vamos a identificar todos estos vértices, están identificados, ¿verdad? Con P. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en el primer grupo de homología, pues va a ser el kernel de las fronteras de 1 entre la imagen de D2, ¿no?
Entonces, el kernel de 1 va a ser, el kernel de 1 va a ser, pues van a ser todos los lazos. Ujú, ujú. El kernel de 1. Ok. Entonces, el kernel de 1 van a ser todos estos lazos porque pues beta 1 menos beta, o sea, aquí nos queda P menos P, pues es igual a 0. Eso está bien. Pero también van a ser las fronteras de los triángulos, ¿no? Porque cuando tenemos este ciclo, tenemos este, pues también se anula, ¿no? Entonces nos van a quedar también las fronteras de los triángulos. Entonces, por cada triángulo vamos a tener una, un elemento en el kernel, ¿no? Es decir, ese ciclo que tenemos ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. Y la imagen de D2, pues van a ser exactamente las fronteras de esos triángulos. Eso quiere decir que cuando consideramos el cociente, pues se mueren las fronteras, ¿no? Se están muriendo las fronteras y solamente me queda lo que nosotros ya esperábamos, que es el grupo libre, el grupo abeliano, ¿no? Generado por A1, B1, A2, B2. ¿Ok? Y ahí está. Ok, bueno, pues ahí está. Entonces, con esto terminamos la primera parte, ¿no? ¿Preguntas? Yo tengo una. Sí, dígame. Hasta abajo, lo último que vimos eh, sí, hasta abajo ahí. ¿Cómo, cómo se ve esto, la frontera de un triángulo en los generadores de C1? Porque C1 está generado por A1, A2, B1, B2, ¿no? Entonces, ¿cómo ver a la frontera del triángulo con esos generadores? Ajá. De hecho, mm, tienes razón, porque yo la estoy regando aquí, porque en realidad aquí este tiene más elementos, ¿no? También tiene todos estos elementos que van de B0, de BI, los caminos que van de BI a Q, ¿no? Ajá. Ahí está. Sí, de hecho ahí me faltaron esos. Entonces esta cosa es mucho más grande, ¿no? De hecho es Z4 más 8, ¿no? Z4 y 8, 12, ¿no? Z12. Ahí está. Tienes razón. Y entonces ahí ya se pueden ver las fronteras, ¿no? Tienes Mm. razón. Entonces la frontera pues se ve como pues lo que nosotros esperamos, ¿no? Por ejemplo, de A4, que es el que se alcanza a ver aquí, pues nos quedaría B1 menos pues lo que el B3 menos B1 más, lo voy a poner así, B3Q más Q B4, ¿no? Que en realidad aquí uno de estos está, bueno, dependiendo de cómo estemos orientando el triángulo, pues ya nos quedaría alguno con signo menos, ¿no? Para que nos quede la buena orientación. Digamos que A4 lo estoy metiendo como Q, B4, B3, ¿no? Entonces la frontera, digo, poniéndolo así, entonces sería B4, B3 menos Q, B3 más Q, B4, ¿no? Entonces, B4, B3 es igual a B1 menos QB3, ¿no? Ahí está.
QB3. Bueno, nosotros pusimos aquí arriba el B y Q, ¿no? Entonces esto es más B3Q menos B4Q, ¿no? Ahí está. Y así se ven las fronteras. Ujú. Listo, ¿de acuerdo? Sí. Ajá, y pues gracias por la observación porque tenías razón, aquí en realidad no era Z a la 4, sino era Z a la 12, ¿no? Porque estamos considerando todas las aristas que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. Yo creo que sí me da tiempo. Vamos a ver que en realidad esta parte que es invariante bajo homotopía, ¿no? Que los grupos de homología son invariantes bajo homotopía. Entonces, para hacer esto, vamos a recurrir a algo que ya utilizamos anteriormente, ¿no? Que es nuestro F gatito. El F gatito, recordemos que lo que nos está dando es es un mapeo, una función de cadenas, un morfismo de cadenas, ¿no? Entonces, vamos a recordar esencialmente qué quiere decir esto. Entonces, si nosotros tenemos una función entre X y Y, aquí en esta parte, ay Dios. Si nosotros tenemos una función entre X y Y, este nos va a inducir un morfismo de cadenas en la siguiente manera. Cuando nosotros tomamos un n simplejo singular, es decir, una función del n simplex a X, pues podemos tomar la composición, ¿no? Y esta composición nos va a dar un n simplex singular en Y, ¿verdad? Entonces, pues esencialmente es como estarlo empujando. Y además es fácil verificar que, que se cumple esto, ¿no? Que en realidad es compatible con las cadenas, ¿no? Es decir, va a ser conmutativo cada uno de estos cuadros. ¿Esto qué quiere decir? Que está satisfaciendo esta igualdad. Es decir, que F gatito de la frontera es igual a la frontera de F gatito. Entonces, si nosotros tenemos esto, pues lo que estamos definiendo es un morfismo de cadenas, ¿no? Y eso lo podemos generalizar, ¿no? O sea, decirlo de manera más formal. Es decir, si tenemos una colección, aquí está, ¿no? De, si tenemos una colección de funciones, ujú, si tenemos una colección de funciones en cada una de las cadenas, ¿no? En cada uno de los niveles de las cadenas, ujú, de tal manera que satisface que Fn delta es igual a delta de Fn. Entonces, es decir, que hace cada uno de estos cuadrados conmutativo, que hace cada uno de los cuadrados conmutativos. Entonces, a esto lo llamamos un morfismo de cadenas, ¿vale? Entonces, en particular, cuando tenemos un morfismo de cadenas, el morfismo de cadenas nos va a inducir un morfismo entre los grupos de homología. Entre los grupos de homología de los respectivos, de las respectivas complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos esto? Pues es muy fácil, ¿no? F gatito manda ciclos en ciclos y fronteras en fronteras, ¿no? Si tenemos una frontera, pues al aplicar la propiedad tenemos que F gatito de alfa de la frontera, pues le cambiamos, ¿no? Va a ser F de gatito de la frontera, y pues esto es igual a 0, entonces F de 0, pues es F de 0, ¿no? Es 0, entonces ya acabamos, ¿no? Entonces, la frontera de la imagen, pues es igual, una frontera, ¿no? Y lo mismo, si alfa pertenece a la imagen de delta n, entonces existe una en Cn más 1 tal que alfa es frontera de alguien, ¿no? Que es lo que dice aquí, ¿no?
Entonces, la frontera de f del grandote, de f de A, es igual a f de la frontera del grande, que f de delta de A. Y pues ya quedó, ¿no? F de alfa, ¿no? Entonces, D de f de A, pues es tal cual, ¿no? Entonces, esto nos induce morfismos en homología, ¿de acuerdo? Notemos que para toda esta parte, bueno, una última observación es que esta cosa también nos va a respetar, nos va a separar la composición, ¿no? De los mapeos inducidos. O sea, esto nos induce los mapeos en homología, los cuales los ponemos con un asterisco en la parte de abajo, porque es covariante. Entonces, F de la composición nos va a dar la composición, bueno, perdón, el inducido de la composición nos va a dar la composición de los inducidos, ¿no? Y pues eso se verifica directamente. Y finalmente la identidad en los grupos de homología nos va a inducir la identidad también, ¿no? Entonces, esencialmente, toda esta argumentación, todo esto lo que nos está diciendo es que es funtorial el asunto, ¿no? Es decir, si tenemos las clases de homología, los complejos de cadenas bueno, la homología de X y la homología de Y, entonces a través de las funciones nos está dando, eh, nos está dando realmente un funtor, ¿no? Estamos construyendo un funtor de los espacios topológicos a a los grupos de homología, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hasta ahí. Toda esta discusión, esencialmente, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Todo se cumple bien, nos está dando un buen panorama. Y si se dan cuenta, durante toda esta argumentación, durante toda esta parte, no he utilizado ninguna propiedad topológica. Esencialmente todo es algebraico, ¿no? Entonces, todas estas cosas que acabo de decir, se pueden extender a contextos algebraicos arbitrarios, no necesariamente en el contexto, no únicamente en el contexto de topología algebraica, no solamente en el contexto topológico, sino en general, ¿de acuerdo? Entonces esto se puede utilizar en general, ¿vale? Ok, entonces este es el teorema fuerte, este es el teorema que nos va a dar la invariancia homotópica. Si tenemos dos funciones que son homotópicas, entonces estas dos, si son homotópicas, entonces inducen los mismos morfismos en los grupos de homología. Es decir, tenemos esto, ¿no? Y esto es para toda n. ¿De acuerdo? Entonces, el ingrediente principal, el ingrediente principal va a ser traducir la homotopía. Si nosotros tenemos una homotopía entre F cruci, no, a Y, tal que F es una homotopía entre F y G, en realidad lo que vamos a hacer es traducir esta homotopía en el contexto de cadenas, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a construir una homotopía, vamos a traducir esta cosa en el contexto de cadenas y vamos a decir que esta cosa es homotópica si cumple que P, que delta P más P delta es igual a F gatito menos G gatito. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente, esta es la manera en la que vamos a traducir la homotopía, ¿no? Es decir, de alguna manera vamos a pasar de algo continuo, que es lo que tenemos del lado izquierdo, a algo simplicial, digamos, ¿no? A algo simplicial, que es lo que tenemos del lado derecho. Es decir, algo combinatorio, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues lo que necesitamos es subdividir los
el producto cartesiano de los simplejos geométricos, ¿no? Con el intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues para los dos casos iniciales, para n igual a 1 y n igual a 2, pues es más o menos rápido. El primer caso ya lo hicimos, es lo que hicimos en la demostración anterior. Le dimos una estructura simplicial al cuadrado, simplemente tomando la diagonal. Recordemos que podemos darle muchas triangulaciones diferentes, ¿no? Pero pues aquí estamos utilizando esta triangulación, ¿va? Entonces, tomamos esta triangulación. Para el caso del prisma, ¿no? Con el prisma triangular, lo que vamos a hacer es primero vamos a trazar diagonales. Entonces vamos a trazar la que va de B0 a B2. O sea, aquí en la parte de arriba, la cara de arriba, tenemos el n simplejo. Los vamos a denotar con W0, W1, y los de abajo, los de 0, va a ser B0, B1, ¿no? Y aquí lo hacemos igual. La cara inferior es B0, B1, B2, y la cara superior es W0, W1, W2. ¿Vale? Ok. Entonces, pues podemos trazarlo así, ¿no? Trazando las diagonales. Trazamos las diagonales en cada una de las caras, si se dan cuenta es lo que estamos haciendo, ¿no? En cada una de las caras verticales vamos trazando las diagonales y eso nos va a dar la descomposición simplicial. ¿Va? Ahorita va a quedar más claro cómo está el simplejo. Entonces, para el caso general, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como lo estamos haciendo aquí, a la cara superior, el simplejo que está en la cara superior, en la cara inferior, lo vamos a poner, denotar con B0, B1 hasta Bn, y en la cara superior lo vamos a denotar con W0, W1, Wn. Así como está. Aquí y acá. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ir acercando el W0, bueno, la cara inferior a la cara superior poco a poco, a través de simplejos pegados adecuadamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a acercar esto. Ahí está. Entonces, primero empiezo con el simplejo original, que es la cara inferior, y voy a ir sustituyendo de atrás para adelante, ¿no? Entonces, primero voy a sustituir el Bn por Wn, ¿de acuerdo? Y luego voy a sustituir el Bn menos 1 por Wn menos 1. Ah, perdón, me equivoqué. Acá. Por Wn menos 1. Y luego voy a sustituir el Bn menos 2 por Wn menos 2. Y así consecutivamente. ¿Vale? Hasta que ya tengo, hasta que ya estoy completamente en la cara superior. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno de esos movimientos, cada vez que yo voy haciendo esta sustitución, lo que me está generando esta parte es como si estuviera rebanando el prisma, ¿de acuerdo? Entonces estoy rebanando el prisma a lo largo de estas caras que estoy dibujando, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Vamos a tener entre el movimiento, digamos, de manera general, ¿no? Entre el movimiento de BI a WI1, aquí me queda WI más 1, ¿no? Eso es lo que tenemos. Estamos haciendo esta sustitución. Entonces, lo que estoy generando es este N más 1 simplejo. Estoy generando este N más 1 simplejo, donde se repite el BI y WI, ¿no? Notemos que las dos caras que tengo anteriormente son caras de este simplejo, ¿no? Si le quito el WI, pues si le quito el WI, obtengo el de la izquierda,
Y si le quito el VI, obtengo el de la derecha, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? El de la izquierda, pues es la cara superior porque es la parte de arriba y el de la derecha es la cara inferior, ¿verdad? Ok, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, al final vamos a tener que todo el prisma, mi delta n cruz i, todo el delta n cruz i, es la unión de todos estos n más 1 simplejos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Ujú. Entonces, tenemos el B0, B1, B2. Esta es la cara inferior. Y tenemos acá arriba, bueno, aquí no está dibujado, pero en realidad tenemos el simplejo así, ¿no? Ahí está, nuestro simplejo completo, ¿no? Entonces tenemos el B0, B1, B2. El primero, pues nos queda, aquí está, ¿no? B0, B1 y W2. Esta parte verde es la cara y entonces todo el simplejo es el simplejo B0, B1, B2, W2, ¿no? Que es lo que está abajo, ¿de acuerdo? En este otro, recordemos que aquí tenemos en rojo a nuestro simplejo completo. Ujú. Y aquí abajo también está este otro así. Y aquí también está. Ujú. Bueno, no lo pongo porque de repente se puede hacer como mucho ruido y se pierde qué es lo que queremos, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí está el siguiente simplejo, ¿no? La cara verde es la nueva cara, es la cara superior, y la cara amarilla es la cara que teníamos antes, ¿no? Entonces, y nuestro nuevo simplejo va a ser B0, B1, W1, W2, ¿no? Entonces, este es nuestro nuevo simplejo, ¿no? Nuestra cara verde, pues aquí tenemos la cara verde, sigue siendo la cara inferior, y nuestra cara superior va a ser B0, W1, W2. Aquí, tal vez por los colores no se aprecia tanto, pero en realidad es esta cara, ¿no? Es esta cara, la cara superior, ¿no? Entonces, a lo largo de esta cara es que vamos a pegar el siguiente simplejo, ¿no? Y el siguiente simplejo, pues es este que nos quedaría solamente, ¿no? B0, W0, W1, W2. Ujú. Y ya está. Entonces, este prisma lo estamos descomponiendo en 3 simplejos exactamente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. Dígame. En- es que creo que las dimensiones no coinciden. Aquí en donde delta n cruz i lo separamos en n simplejos, n más un simplejos, bueno, n simplejos, ¿no? Pero No, lo tiene que estamos tener separando en n más un simplejos. Ok, bueno, es que según recuerdo esto de aquí que está en la unión, cada uno de esos simplejos son simplejos de dimensión n, ¿no? Porque son n más un puntos. Ujú. Entonces, la cerradura es de dimensión n, pero del otro lado tiene que ser, todo el espacio tiene que ser de dimensión n más uno. Mm, Ah, no, 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 ya lo vi. No, sí es de dimensión n más uno, porque hay n más un puntos, porque se repite el i, el subíndice ajá, i, b, i y w hay i. n Claro, más 2 puntos, ¿no? Ujú. sí, claro, claro. Ah, no, Porque ya. empezamos en Claro. 0, llegamos a n y se repite 1, entonces de 0 a n son n más 1 y más el que se repite n más 2 puntos, ¿no? Ajá, ya, está bien. Ujú, ujú. Ok, bien, buena observación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Va. Entonces, ahora que ya podemos partir, ¿no? Ahora sí que ya que tenemos una descomposición simplicial de delta n cruz i, entonces ahora también vamos a poder hacer una descomposición simplicial de las homotopías que tengamos a lo largo de estos simplejos, ¿no?
Entonces, si tenemos una homotopía entre F y G, si tenemos una homotopía entre F y G, entonces podemos definir para cada uno de los simplejos, ¿no? Para cada uno de los simplejos, como podemos definir este mapeo, ¿no? Que va a ser la composición con el simplejo cruz la identidad, ¿no? Eso no es otra cosa que considerar X como las coordenadas barricéntricas del N simplejo, cruz T, ¿no? Aquí está T, que es que digamos es la sección que nosotros estamos considerando. Ujú. Y pues lo mandamos a X cruz Y a través del, ¿cómo se llama? De la imagen, ¿no? Es decir, sigma de X, ¿no? Este es el simplejo singular ahora, ya no, es decir, estamos mapeando las coordenadas baricéntricas a través de sigma, y pues en cada una de las secciones, ¿no? T, ¿no? Y luego esto lo mandamos a Y por medio de la homotopía F, ¿de acuerdo? Entonces todo esto tiene sentido, ¿no? Considerar esta composición tiene sentido y estamos dando este mapa, ¿no? Cuando nosotros consideramos esta función, la queremos descomponer en una parte simplicial, la vamos a descomponer simplicialmente. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros ya sabemos cómo partir esto, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es el mapeo prisma, el operador prisma. Ujú. Entonces, el operador prisma, para cada simplejo, ujú, para cada simplejo nos va a dar, bueno, va a ir de las cadenas en X a las cadenas en Y y lo vamos a hacer a través de la descomposición que nosotros dimos anteriormente. Ajá. Entonces, para cada uno de estos sís, vamos a ir considerando la suma alternada. Ujú. Entonces, lo vamos a ir pegando. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo nuestro Frankenstein adecuadamente, ¿no? ¿Va? Y este va a ser nuestro operador prisma. Ujú. Y si se dan cuenta, de alguna manera, lo que nos está haciendo es codificar la, la homotopía, ¿no? Entonces, transforma la homotopía en una función simplicial y vamos a ver cómo se comporta respecto a las fronteras, ¿no? Es decir, lo que vamos a ver es que cumple la propiedad que enuncié al principio, ¿no? Que la frontera de P va a ser la diferencia de G gatito menos F gatito, donde G gatito pues es la tapa superior, F gatito es la tapa inferior, y menos P delta, ¿no? Que va a ser los lados del prisma, ¿no? Va a ser pues la frontera del prisma, ¿vale? Entonces, esto pues hace, eh, como hemos manejado este tipo de demostraciones, cada vez que trabajamos con las fronteras, pues más o menos utilizamos esta forma de trabajar, ¿no? Vamos a separar la suma en dos partes, los que son menores o iguales que i, cuando j es menor o igual que i y cuando j es mayor o igual que i, ¿de acuerdo? Notemos que se repite el i porque pues tenemos dos repeticiones, ¿no? Entonces ahí está. Si i es igual a j y estos son mayores que 0, pues los términos se van a ir cancelando. Ujú. Los términos se van a ir cancelando por los signos, ¿verdad? Ujú. Pero si i es igual a j igual a 0, entonces nos van a quedar la cara superior y la cara inferior, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos B0, W0, B0 gorrito W0, es decir, W0 hasta WN, que va a ser G por G compuesto con sigma, que es G gatito, ¿no? Y hasta abajo nos va a quedar menos F, sigma cruz ID,
y nos queda menos f gatito de delta, ¿no? Entonces, de aquí ya tenemos una parte de lo que nosotros queremos, ¿no? Y cuando consideramos i distinto de j, pues nos va a quedar exactamente pues lo que nosotros queríamos, ¿no? Nos va a quedar exactamente la frontera, ¿no? La frontera del mapeo, ¿no? Las caras del prisma. Es decir, cuando tenemos el prisma aquí así, nos va a quedar exactamente estas partes. Ujú. Entonces, pues ya con esto tenemos la propiedad que nosotros queríamos, ¿no? Nos va a quedar dp más p delta. Bueno, delta p más p delta es igual a g gatito menos f gatito. ¿De acuerdo? Y bueno, ya que tenemos esta propiedad, pues el fin de la demostración es casi inmediato, ¿no? Tenemos que si agarramos una cadena en X cuya imagen, que está en la imagen de la frontera, es decir, una frontera, es un ciclo. Entonces, G gatito de alfa menos F gatito de alfa va a ser igual a dP de alfa más P de delta de alfa. Pero pues este se muere, ¿no? Este se muere y pues te queda de P de alfa, ¿no? Eso quiere decir en particular que G de gatito de alfa menos F gatito de alfa es una frontera en particular, ¿no? Pues es la frontera del prisma. Es la imagen de P alfa bajo la función frontera, ¿no? Bajo la función frontera. ¿Ok? Y pues entonces G gatito de alfa es homólogo a F gatito de alfa y por lo tanto pues coinciden los mapeos de homología. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, en realidad la prueba es muy sencilla ya que tenemos esta propiedad, ¿no? O sea, realmente todo se desprende de tener esta propiedad. Si nosotros tenemos esta propiedad, entonces los mapeos de homología, los mapeos que se inducen en homología son equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo podemos sacar de manera abstracta. Ahorita nosotros construimos este mapeo prisma, pero nosotros lo podemos decir de manera abstracta en que si tenemos si tenemos dos mapeos de cadenas, ¿no? Si tenemos F y G, mapeos de cadenas, ¿no? Entre C de X y C de Y. Si tenemos dos funciones de cadenas, dos morfismos de cadenas, ahí están. Si tenemos dos morfismos de cadenas y existe otra función de cadenas que cumple esta propiedad, ¿no? Que cumple esta propiedad, entonces las funciones, los mapeos de cadena, las funciones que inducen son equivalentes, ¿verdad? Entonces, pues eso, ¿no? A esta función, prisma, a esta propiedad, a las funciones que satisfacen esta propiedad, le vamos a llamar una homotopía de cadenas. ¿De acuerdo? Y si tenemos una homotopía de cadenas entre dos funciones, entonces nos inducen la misma función en homología, ¿vale? En la homología de cadenas. ¿De acuerdo? Y esto, insisto, de manera general. O sea, si nosotros tenemos funciones que satisfacen esto en cualquier otro contexto, esto nos lo va a implicar también para este contexto. ¿De acuerdo? Va. Bueno, pues dicho lo dicho y visto lo visto, pues ahora sí ya tenemos, vamos a ver, vamos a concluir que si tenemos una equivalencia homotópica, entonces es un isomorfismo, ¿no? Entonces tenemos f de x
de X a Y, que es una equivalencia homotópica. Entonces existe un G que va de Y a X, que también va a ser el inverso homotópico. Eso quiere decir que F compuesto con G es homotópico a la identidad en Y y G compuesto con F es homotópico a la identidad en X. Esto quiere decir que la composición, pues esto ya prácticamente es ejercicio de muñeca, ¿no? La composición, el inducido por la composición se descompone en la composición de los inducidos, pero la composición, como es homotópico a la identidad, te da la identidad en las clases de homología, ¿verdad? Y pues eso, ¿no? Y en el otro sentido también, ¿no? O sea, nos da esta cosa en los dos sentidos y por lo tanto F nos da una equivalencia homotópica para cada uno de los grupos de homología y también G, ¿no? O sea, tanto el de en un sentido como en el otro, ¿no? Ok, y bueno, pues con eso prácticamente terminamos. Toda esta discusión, como lo acabo de comentar, pues se extiende a, eh, pues a todos estos contextos amplios, ¿no? Es decir, a cualquier clases, a cualquier tipo de homología, ¿no? Cuando nosotros tenemos complejos de cadenas, se extiende a todos estos complejos de cadenas y en particular, pues al complejo de cadenas extendido, ¿no? Para considerar la homología reducida, pues también aplica. Entonces, toda esta discusión también aplica a la homología reducida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y